Jesús y el Islam. Depende de qué lado del globo terráqueo te encuentres, te puedes encontrar con muchas más personas que practican esta religión. Las diferencias son notorias en muchas ocasiones, sobre todo cuando vemos a mujeres que practican el Islam, pero también cuando vemos a personas de otras culturas que no hablan nuestro idioma y que sin duda alguna tienen un libro que se llama el Corán, que quizás nunca te lo habías planteado leer, que nunca te has planteado qué tiene ahí, sabes que creen en Alá, pero quizás no mucho más. Y ahí está el tema, que finalmente nosotros de este lado del globo terráqueo, en España, en Europa, tenemos a muchos vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, personas que nos encontramos constantemente que siguen el Islam, que oran a su Dios Alá, que son rigurosos, que también no fuman, no beben, que al final tienen una religión como nosotros, monoteísta, que le practican solo a un Dios. ¿Cómo podemos hablar con ellos? ¿Podemos hablarle de Jesús? Quizás podemos entablar conversaciones, quizás podemos empezar con una relación de amistad, pero hay que romper barreras, porque tanto ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y de eso queremos venir a hablar hoy. Cómo Jesús rompe barreras y puede cambiar vidas por completo. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros en este proyecto que viene hasta tu pantalla, hasta tus oídos, gracias a la Editorial Sea Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y como sabes, Inverso siempre se estudia en compañía, en grupo, y nos encanta. Hace poquito leí un comentario ahí abajo que decía: voy a compartir esto con mi Maranatha Class de allá de Latinoamérica, que os saludamos un montón. Así que compártelo, háblalo, dialógalo y por supuesto, invítalos a que se vengan con nosotros y que semana a semana vean Un Inverso Más. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Bien, ¿Contentos? sí. Muy contentos, sí. La verdad que estos temas están siendo muy buenos y estamos aprendiendo un montón. Y al final nosotros, como decía en la introducción, muchos de nosotros tenemos a vecinos, vecinas, tenemos a personas que están en nuestro trabajo, que practican el Islam. Y no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad alguna vez de poder hablar con algunos de ellos de una forma profunda o nunca habéis tenido la oportunidad de hablar ya más profundamente sobre cuestiones de la vida o cosas por el estilo. ¿O han sido más cuestiones? Sí, Timothy. A mí me encanta hablar, nosotros en la obra, en Ujú. la construcción, generalmente suelen haber muchas cuadrillas que son musulmanas, Ajá. puntualmente de Marruecos. Entonces he tenido la oportunidad de hablar con varios marroquíes y son practicantes, muy practicantes. Y de hecho, como lo hemos estado viendo en la lección, tenemos muchos puntos en común. Y eso está muy interesante porque te permite poder compartir tu fe. Ellos, la verdad, son como muy estrictos, como bien vos decías recién. Y lo que tienen es que es tan céntrica su fe en su estilo de vida como nosotros, como los cristianos adventistas del séptimo día, ¿no? Que ponemos a Dios y nuestra vida gira en torno de... Bueno, la de ellos es igual. O sea, es que son muy fieles en lo que creen. Y el hecho de poder tener varias cosas en común te permite llegar a temas profundos. Qué fuerte, qué fuerte. Y es muy lindo, la verdad que es una buena experiencia. Totalmente, totalmente. ¿Alguno más ha tenido la oportunidad de hablar con...? Yo Aquí en directamente España. no hablar, bueno, mis vecinos Ajá. son musulmanes y tenemos pues una buena relación, aunque sí es verdad que aquí a nivel España lo vivimos mucho, de que no sabemos quién es nuestro vecino y demás, o a veces hacemos como vínculo cuando le dices a un repartidor: es que no estoy en casa, tócale Eso. a mi vecino, a Eso, ver eso, si eso. tal. Y la verdad que pues es mutuo, ¿no? Y es muy curioso porque sí es verdad que pues, son muy devotos, como dice Mati, pero yo cuando llegué aquí a España por primera vez me sorprendió muchísimo porque nunca lo había vivido. En el metro, estaba saliendo de la boca del metro y había una persona musulmana que estaba como Con con su túnica, manta o su sí. túnica, que la había puesto sobre el suelo y estaba orando o rezando, y yo digo... O sea, estaba pasando la gente, miraba, algunos ni se percataban, pero yo me quedé un poco alucinado, como se Ujú. dice, de lo que estaba sucediendo, porque está bien, yo soy cristiano, y es verdad que cuando era adolescente llevar la Biblia me costaba mucho que fuera visible porque me daba pena, o sea, uno de adolescente le da miedo y tal, entonces o la llevas en un bolso o no la llevas, pero
públicamente, colocarte en un espacio público sin importar lo que está pasando y demás. Y lo que aún más me sorprendía era algunos comentarios que personas porque me quedé observando la escena y algunas personas pasaban y hacían comentarios a otros en tono un poco grosero, pero no se lo hacían a la persona, sino que como para que le escuchase o para que escuchara a su entorno, pero hablando con otros. Y era como muy complejo, o sea, muy conflictivo, que estamos en un país que es de libertad religiosa, que hay libre expresión, pero que aún así estas acciones se ven muy extrañas. Y para mí fue impactante porque en el buen sentido de decir, es muy devoto o son muy devotos y no tienen miedo a mostrar su forma de adoración. Entonces es como esa contraparte que lo encontré y tuve como ese, no choque cultural, sino más bien esa inmersión cultural de conocer un poco cómo funcionaba la religión. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. ¿Sí? Maikari, ¿tú? Bueno, yo en Inglaterra tuve como 2 encuentros así curiosos. El primero, bueno, fue yo en mis días libres me gustaba ir al centro de la ciudad y bueno, pues tener mis ratos de meditación y tal, pero cuando yo veía que en Inglaterra es casi siempre, pues me tenía que meter en una cafetería o bueno, y estaba pues ahí estudiando mi Biblia y debía haber pues un grupito de, pues eso, de gente, de chavales realmente islámicos y les debió de impactar mucho ver a una persona leyendo una Biblia, porque a una persona europea, lo ¿no? mismo Blanca, que nosotros tenemos un poco ahora mismo, pues no, con la mala fama que se está poniendo al Islam, ¿no? Del fundamentalismo, porque esto solo es una parte, no, la religión realmente no es así, o no debería ser así. Pero es la fama que se están ganando. Pues la cristiandad también se ha ganado la fama de laxitud, ¿no? De que lo todo tengo igual. mi cuerpo teórico, pero en realidad da igual. O sea, yo llevo mi estilo de vida y hago lo que me da la gana. Y se acercaron y dijeron, oye, tú lees la Biblia, pero realmente no haces lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que no puedes comer cerdo. Y yo, no, si yo no como cerdo. No me viste comiendo cerdo. Y la Biblia dice esto, no, si yo también lo como. Yeah. Y fue como, se estableció un diálogo como muy curioso, ¿no? Y la expresión de su cara era como en plan, ostras, nos estamos encontrando aquí un cristiano que... De verdad. Que sí, que practica. Que practica. Sí, que intenta practicar. Sí. Y luego, pues también allí, bueno, estás sola, no tienes familia y te van adoptando, ¿no? Y me adoptó una chica de la iglesia adventista, pero una de sus mejores amigas era musulmana, ¿no? Y me acuerdo un día que vinieron a casa, que no estaban mis jefes, y hicimos una pijamada y vinieron. Y es curioso porque esta chica tenía una relación con Alá muy parecida a la que nosotros podemos tener con Dios, ¿no? Porque al final ellos creen que Alá es misericordioso, ¿no? Que es bueno, que está lleno de amor. Y el diálogo que se estableció fue centrado en esto, en lo maravilloso que es Dios, lo bueno que es Dios y lo positivo que aporta a nuestras vidas al sentirnos seguros en su amor, ¿no? Qué fuerte. Y fue muy bonito encontrar ese punto de decir, pues es que mi Dios es igual, es igual. Y puedo compartir las maravillas de mi Dios también, ¿no? Qué fuerte, muchas gracias, Maikari. ¿Y tú, Andrea? Sí, yo cuando estuve de Erasmus en Praga, que ahí es donde conocí a un amigo hindú y donde conocí también amigos musulmanes, fue muy interesante porque yo pillé la época del Ramadán. Ah, mira. Claro, entonces yo nunca lo había vivido, por ejemplo, tan de cerca. Y claro, fue muy interesante porque nosotros íbamos a la universidad todas las mañanas, estábamos todo el día juntos y me daba muchísima pena porque, claro, ellos ni siquiera bebían agua. Entonces yo me sentía súper mal incluso por beber, por comer, y estuvo muy guay, me encantó eso de la comunidad que estábamos ahí, porque para sentir un poco con ellos nos íbamos turnando. Entonces, un día yo hacía el ayuno con ellos, otro día mi otro amigo hacía el ayuno con ellos, sí. Entonces nos íbamos turnando y así para que ellos, de todas formas, ellos eran un montón y les daba igual estar solos o no estar solos, la devoción, como decías tú antes, la devoción que ellos tenían por, no, es que no podemos comer hasta que no se ponga el sol. Y a mí me pareció increíble. Y bueno, que estuvo muy chulo esto de que nosotros nos dividimos y pues cada día hacíamos uno de nosotros el ayuno con ellos. Qué fuerte. Y me pareció muy interesante porque, claro, yo lo hacía un día cada no sé cuántos,
pero ellos no, ellos todos los días. Y claro, se despertaban luego por la noche para preparar la comida, para comer justo antes de que saliese el sol. No sé, me pareció muy interesante, la verdad. Nunca había vivido con alguien que realmente... Un Ramadán, claro. Eso es. Sí. Y fue muy interesante. Y aún lo recuerdo. Y cuando es la época del Ramadán, me sigo acordando y digo, ¡buah! La época en la que yo también empecé a ayunar con ellos de vez en cuando. Qué fuerte. Eso estuvo muy guay. Yo vivía muy cerca de un kebab cuando estaba estudiando la facultad de teología e iba mucho. Iba mucho al kebab a comer porque estábamos en un campañero con pisos y tal. Y me hice muy amigo de Yusef, el chico que atendía, muy, muy amigo. Y él me preguntaba mucho, ¿no? Yo dejé mucho que se interesara a él primero y él me preguntaba mucho y tal. Y tuvimos conversaciones hablando mucho Corán. Él era con muchos musulmanes que han llegado a España, que sus padres son muy practicantes y ya los chicos jóvenes, pues ya muchos fuman o beben, pero que ellos saben y lo llevan con un pesar. Yusef me contaba que él llevaba con pesar que él no estaba cumpliendo al 100% del Corán, ¿no? Sí. Entonces me habló, por ejemplo, de que el Corán en realidad significaba paz. Hablamos de muchos escritos del Corán y compartimos. De hecho, en esa temporada me leí el Corán con la intención de también poder hablar con él, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Jesús, hablamos de Abraham, hablamos de muchas de estas cosas y compartimos momentos muy bonitos por esto, ¿no? Y todo sentado en un kebab, me iba a comer con él y me quedaba la tarde entera hablando con él un ratito y fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito tener esos puntos de encuentro con él. Y sobre todo que él también admirara un poco lo que hay aquí, porque hay muchos prejuicios también de ellos hacia nuestro lado, porque al final somos mundos, entenderme bien, muy opuestos, pero al final no podemos negar que el Islam es una de las religiones que más crecimiento ha tenido en tan corto tiempo, ¿no? El Islam, desde que surge el Islam, se ha comido el mundo, entre comillas, ¿no? Entenderme la expresión, porque se ha extendido por muchos lugares y sobre todo también ha hecho cercos protectores para que no entre el cristianismo en países o en zonas islámicas, que es donde muchas veces como cristianos hemos intentado entrar, evangelizar y demás, pero hoy en día pues hay un gran movimiento de musulmanes que están creyendo a través de revelaciones, a través de videos, a través de tal, y por tanto es muy importante. Al menos en España está haciendo mucho, no sé si en vuestros países, que también lo podéis pedir a vuestros pastores, a vuestros líderes y demás, que cada vez inviten más para poder hablar sobre el mundo islámico y cómo podemos tener estos puntos de encuentro como, mira, nosotros los hemos tenido, ¿no? Y ojalá que pudiéramos provocarlos más y ser intencionales a la hora de hablar de Jesús con personas del Islam, ¿sí? Sí, además tenemos ese punto de foco de misión de la ventana 1040, sí, donde... todos los que quieran participar también, unirse en la misión, en Added Mission, pueden entrar, hacer las solicitudes y viajar, porque la verdad que son experiencias, las metodologías valdenses y demás, de poder hacer inmersión y ayudar en estos lugares donde políticamente también no puedes entrar. O tal vez... No hacer proselitismo. Claro, y tratar de impactar estas sociedades. Y también que somos jóvenes, y eso ha ayudado un montón. Entonces, pues nada, es un plus para que todos los que quieran servir en la misión, pues lo puedan hacer. Eso es. Así que bueno, vamos a empezar a profundizar en el tema. Y Andrea, cuéntanos un poco lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 7, y qué fue lo que subrayaste y cómo lo relacionas con esto. Sí, vale, pues voy a empezar leyendo por primera vez el versículo y empiezo subrayando en azul. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora sigo en violeta. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, empiezo subrayando en azul, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, porque este versículo es muy importante, es la base del monoteísmo. Y es muy interesante porque la palabra hebrea de único aquí, de uno, es ejad, que lo que significa no es necesariamente una unidad absoluta sin distinción, sino una unidad compuesta. Y esta misma palabra hebrea, ejad, se utiliza también cuando se habla del matrimonio, cuando dos personas se convierten en uno, o cuando se habla de un pueblo unido o un conjunto que actúa como uno. Entonces, esto es muy, muy importante porque a la luz del Nuevo Testamento, esto empieza a hablar de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esto une a los tres en una deidad unificada, no como individuales, como algo separado, sino unificado. Y en el contexto del estudio de hoy, donde Jesús era un profeta más para el Islam,
esto cobra mucho sentido, porque aquí este versículo nos dice, o sea, nos pone una de las bases de nuestra creencia, en primer lugar, de que tenemos un solo Dios, y en segundo lugar, de que nuestro Dios es parte de la Trinidad, y es un conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es interesante porque el Antiguo Testamento no desarrolla la doctrina de la Trinidad, pero sí que empieza a crear el espacio para ella. Y nosotros como adventistas creemos en una revelación progresiva, es decir, no se nos dice todo directamente, sino que se nos va revelando poco a poco según el entendimiento también de las personas de la época. Por lo que el Antiguo Testamento afirma la unidad de Dios y luego el Nuevo Testamento ya nos dice cómo es esa unidad y se nos explica. Luego, pasando al siguiente versículo, vuelvo a subrayar en azul, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos dice este versículo? No solo nos dice que Dios es uno, sino que Dios puede ser amado. No solo obedecido, no solo temido, no solo reconocido, sino amado. Y esto es clave porque define a nuestro Dios. Nos habla de la característica más importante y es que Dios es amor. Y para que pueda haber amor, tiene que haber una relación. Entonces esto nos habla de que nosotros tenemos un Dios que está presente, que Él viene por nosotros, que Él ha venido, ¿para qué? Para morir por nosotros. Y bueno, que no es un Dios lejano o ausente. Y es interesante porque en Mateo 22 Jesús vuelve a cita este versículo de Deuteronomio por primera vez y dice que esta es la primera y la más importante ley. Y después de esto cita Levítico 19:18 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él afirma que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que Jesús consideró estos dos principios, en primer lugar, ama a Dios y en segundo lugar, ama a Jesús, a tu prójimo, como siendo la base de las Escrituras, incluso más fundamentales que los 10 mandamientos, que a su vez están basados en estos dos principios, amar a Jesús y después amar al prójimo. De hecho, que el amor sea el concepto fundamental de la Biblia no nos sorprende, porque como Dios es amor y la Biblia habla de Dios, no es una sorpresa para nosotros esto. Y por último, la última parte, el último versículo, lo subrayo todo en violeta, porque me parece que es un desafío. En primer lugar, porque dice, grábate en la mente. Y esto es muy importante y necesito que lo subrayéis todos mucho. ¿Por qué? Porque en la mente aparecen las ideas, de las ideas aparece el comportamiento y del comportamiento nuestras acciones. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, cómo nosotros somos, depende de lo que nosotros tenemos en la mente. Por eso es tan importante cultivar la mente, tener cuidado qué leemos, tener cuidado qué es lo que vemos, tener cuidado con lo que escuchamos, porque muchas veces parece que es una tontería, pero realmente es muy importante. Y en primer lugar, tú tienes que hacer esto para ti, ¿para qué? Enséñales continuamente a tus hijos. Y aquí me ha sorprendido el continuamente, es decir, no pares, porque los pequeños y los que seréis padres lo entenderéis mucho mejor que yo, habéis visto que los hijos imitan absolutamente todo lo que hagan los padres. Y hoy en día yo, haciéndome un análisis a mí misma, me doy cuenta de cuántas cosas yo hago exactamente como hicieron mis padres en su momento. Entonces, aparte de para los hijos, que somos un ejemplo clave, para hijos, niños, porque puede ser para los niños de la iglesia o si eres profe de la escuela sabática o con los exploradores o cualquier cosa. Y aparte de eso, vi una cita una vez en Instagram que me encantó y es que probablemente tú vayas a ser la única Biblia que alguien vaya a leer. Tú eres una Biblia abierta. Entonces tenemos una responsabilidad, por eso lo veo como un desafío, porque tenemos una responsabilidad muy grande de mostrar a este Dios que para nosotros es amor. Entonces, antes de hablar a alguien, sea quien sea, sobre las leyes de Dios, de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes ver esto en sábado, ¿por qué no le hablamos del amor de Dios, que es la característica más importante? Y a raíz de ese amor entenderemos todos los otros 10 mandamientos.
Sin palabras, ¿eh? O sea, drop the microphone y nos vamos, ¿eh? Es como que al final es una síntesis muy buena, ¿no? Es esto, ¿no? Este es el foco que tendríamos que seguir, ¿no? Y es un poco lo que contaba Naikari, poder entablar una conversación de, oye, es que yo amo a Dios, es que yo también amo a Dios, ostras, ya somos dos personas que amamos a Dios, ¿no? Y entenderme algo lo que voy a decir, ¿no? Finalmente nosotros le llamamos Dios en castellano, pero hay alguien que le llama God, y en cada idioma o sea, nuestro concepto de Dios está puesto en una palabra que está en castellano, en inglés, en hindi o en cualquiera, me refiero dentro del cristianismo, ¿no? Y ellos al final, en el esquema que ellos nacieron, en el país que ellos nacieron, ellos le llaman Alá, pero tienen una relación de amor con él. Entonces, que, al final, esta relación de amor que tienen con Alá, con Dios, quizás estamos hablando de que estamos muy hermanados en muchas cosas y es muy sencillo poder entablar conversaciones que puedan generar y al menos la diferencia clara lo tenemos en una persona, que luego hablaremos sobre ella, y vamos también a hablar cómo poder entablar conversaciones sobre esta persona clara y contundente que es lo que nos separa, pero al mismo tiempo es lo que más nos puede llegar a unir en el futuro, en el caso de que lo conozcan y sepan quién es él y por qué nosotros creemos en él. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Matías, cuéntanos, ¿cómo podemos entender la unicidad de Dios, ¿no? Sí. Un poco lo que nos estaba contando Andrea. Y cómo compartimos o cómo podemos hablar de esta postura y concepto con las personas que creen en el Islam, que tienen también un concepto de Dios único. Es muy interesante entender primero el contexto en el que se formó la idea o se formó la religión musulmana, ¿vale? El concepto clave es Dios único. Que nosotros como cristianos, adventistas del séptimo día, pensamos lo mismo, Dios único. Pero ahí empieza a abrirse el panorama. Ok, definimos como Dios único. Sí, todos creemos en Dios único. No hay Dios y diosesitos. No tenemos intermediarios, por ejemplo, como otras religiones que tienen, la católica que tienen los santos, por ejemplo, que son intermediarios a Dios. No, nosotros directamente nos dirigimos a Dios. Ahora, dentro de Dios definamos qué es la unicidad de Dios. Como bien decía André, la palabra ejad, que es como Dios mismo se presenta, ¿no? Es uno. Unicidad en propósito, unidad. En el matrimonio, dos personas de diferente crianza, puede ser hasta de diferente cultura, se unen, no únicamente físico, sino también espiritual, mental, en propósito. Tienen un propósito. Entonces, eso es lo que define la unicidad. Dios usa esa misma palabra para definirse a él. Entonces, no me acuerdo si lo habíamos visto a esto en una, creo que fue en una escuela sabática, un repaso de escuela sabática, que se hablaba del Team Dios, del equipo Dios, ¿no? Entonces podemos entender a Dios como un equipo. Él se presenta y dice, Elohim soy yo, pero yo somos tres. Pero hay uno. Somos tres, pero hay uno. Es muy loco, Pero si lo podemos bajar un poquito a nuestra idea y nuestro entendimiento, ¿no? Porque también somos seres humanos limitados, que eso también hay que entender, y no podemos entender a Dios, porque si no seríamos Dios. Seríamos igual a. Ahora, Dios se deja ver para nosotros. Y nos dice, yo soy uno. Unicidad. En propósito, tengo un mismo objetivo, pero somos tres. Los musulmanes creen también en un solo Dios, pero no comparten la idea de que son tres personas dentro de la familia Dios o dentro del equipo Dios. Ellos piensan que es solamente uno. Por eso también el concepto de Cristo, ellos para el musulmán, Jesús fue un personaje muy importante. Cada vez que lo hablamos con mis amigos me dicen eso. O sea, es que sabemos quién fue Jesús, pero no lo consideramos Dios. ¿Por qué? Porque Dios hay uno solo. Y es uno en singularidad. Y es muy interesante cómo la misma palabra que usa Dios mismo en hebreo para darse a conocer, y en esto ayúdenme los teólogos, cuando dice en el principio Dios creó, Berishit bara Elohim, primero, Samu lo había dicho hace un par de capítulos que a mí me quedó grabado y es muy interesante, que bara es crear de la nada, ¿no? O sea, nosotros recreamos, nosotros usamos creatividad, pero de lo que existe. Dios
hace que exista lo que no existe. Y ese es el Dios que se presenta, y es Elohim, y es en plural, y es el Dios poderoso, el Dios creador. Y así se presenta Dios, y sin más. O sea, yo creé, y nosotros creamos. Y después cuando crean al hombre, dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso creo que es algo que no lo puede definir todavía, o según la creencia, ¿no? de islámica, no se puede definir porque, claro, ellos entienden que es solamente uno. Y también, si te pones a estudiar en el contexto a donde ellos estaban viviendo, ellos se creía en muchos dioses. Había una pluralidad, eran politeístas. Entonces, claro, dice, es que nosotros no aceptamos esa idea. Pero claro, de no aceptar la idea del politeísmo, ¿no? Que lo hablamos en episodios anteriores, a donde los dioses guerreaban entre ellos, o era una inferioridad tratar con el ser humano, o lo habían creado para hacer las tareas desagradables, o lo que fuere, ¿no? Y después se pasan al otro extremo de decir, no, es que solamente uno, y uno en singular. Entonces creo que por ahí va más el tema, ¿no? Radica ahí la diferencia. Pero siempre pienso que, según nuestra cosmovisión, Dios creó al ser humano. El ser humano aprendió todo de Dios, aprendió de los ángeles. Empezaron a cargar toda esta idea de religión. Empiezan a pasar los siglos y todo eso se va trastocando. Todo eso se va al punto de llegar a creer en un montón de dioses, y el problema de creer en dioses es que son dioses inventados por el hombre, y si es algo que yo invente, es algo inferior a mí, porque yo paso a ser el creador de ese dios, que en teoría yo lo quiero levantar, pero en realidad está abajo mío, porque yo lo creé. Entonces no es algo que me eleve, sino que no es algo que me dignifique tampoco, sino que más bien me tira para abajo, como persona, como ser humano, como ser espiritual. Y el hecho de que esa historia se haya trastocado a lo largo del tiempo, también te lleva a estos puntos, de decir radicalmente no, ¿entendés? O sea, de decir no, esto es uno solo y es Dios. En el punto de ellos es Alá. Para agregar un dato curioso, cuando nosotros decimos todo el tiempo ojalá, ojalá, ojalá pase tal cosa, quiere decir quiera Dios que suceda. O sea, incluso hasta el término ojalá lo hemos adoptado en el castellano, pero es de ellos, es árabe y es puntualmente musulmán, que es decir quiera Dios, ¿no? Entonces, es que tampoco está loco lo que plantean. No, y si te das cuenta, en realidad tenemos las mismas bases. O sea, ellos creen y su desarrollo religioso viene de Ismael, ¿no? Nosotros, por la otra línea. Exactamente, nosotros vamos de la línea de Abraham a Isaac, y ellos van de la rama de Abraham a Ismael. Entonces, al final, hay una base, ¿no? O sea, si te das cuenta, Abraham, o el concepto que Dios tiene de Abraham, pues lo transmite Ismael, y Ismael, a partir de eso, pues bueno, ellos encuentran sus raíces en Ismael. Por tanto, sin duda alguna hay similitudes, tenemos diferencias, por supuesto que sí, pero ahí está el tema, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros sentarnos y hablar? Y yo creo que es sencillo y difícil a la vez, ¿no? Poder sentarse a hablar cuando hay tantas similitudes y diferencias matizables en este caso, pero que para nosotros son tan importantes, que al mismo tiempo para ellos también son muy importantes. Entonces hay un momento donde hay que buscar conversar, porque en la conversación es donde puede haber realmente transformación. Es decir, ostras, yo creo en esto, yo sé que tú crees esto, y qué interesante lo que tú crees, y cuéntame un poquito más de ti y tal. Sí, dale. Muy interesante, hablando con un pastor adventista, ¿no? Que está estudiando mucho el tema de los musulmanes y cómo poder llegar al mundo musulmán, ¿no? Al mundo islámico. Recalca dos cosas, ¿no? El primero, el ser consecuente. ¿Saben por qué hoy en día, estadísticamente, se están convirtiendo un montón de la rama cristiana, ¿no? Más que nada católicos o algún que otro protestante, al Islam? Se están convirtiendo al Islam. ¿Por qué? Porque son consecuentes. O sea, ellos dicen, yo no hago
y no lo hacen. Y yo no creo y no lo creen. Y muchas veces nosotros como lo que pasó por tu lado, Naikari, pasó al revés, ¿no? Pero la mayoría de veces van con eso y dicen, claro, es que ustedes hablan y no lo cumplen. No son consecuentes. Y en eso, el musulmán promedio es muy consecuente con lo que cree, con lo que vive. Y el otro punto es que ellos, si bien son muy consecuentes, muchas veces falta el toque que hablaba André y lo recalcó muy claramente, que es el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al mundo islámico? A través del amor. Porque vos no le vas a enseñar orden. Vos no le vas a enseñar, proselitismo y fe y entrega. Porque ¿quién más que ellos? Ahora, lo que le podemos trasladar es lo que nosotros aprendemos de Jesús, que es amor. Eso cambia y enternece a todos, como somos todos personas, a todos nos enternece. Y eso es lo que puede llegar a tocar a un musulmán. Muchas gracias, Mati, muchas gracias totalmente. Y hablando justamente de esto, ¿no? Cuando hablamos de que el Islam es monoteísta, nos gustaría, ellos comparten el respeto a Abraham, ¿no? Más o menos ya lo mencioné, ¿no? De Abraham y sobre todo al compartir esas raíces hebreicas, en este caso de Abraham, me gustaría preguntarte, Samu, ¿cómo ven a Jesús los islámicos y quién es para nosotros y quién sería para ellos, ¿no? Cuéntanos un poquito más. Sí, como lo mencionabas, es verdad que hay dos lineamientos de parte del cristianismo y de parte del islamismo en dirección a Abraham. De hecho, en la Biblia hay una discusión muy concreta donde Jesús estaba defendiendo su preexistencia. Entendemos que Dios, directamente Jesús, para nosotros es 100% hombre y 100% Dios. Es decir, no podemos desligar su naturaleza. No podemos colocarlo un 50-50 o un 60-40. No, es 100% y 100%. Lo que pasa es que el ser humano a nivel porcentual es difícil decir como que 100% y 100% parece un 200%, pero no, para nosotros es un 100% total. Y en este juego de palabras, en esa preexistencia, en Juan, de hecho voy a ir mencionándolo, es curioso porque se menciona en Juan 8:57, después de que Jesús estaba hablando con ellos, estaba argumentando de Abraham, ellos le dicen, los judíos le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, claro, sabemos que después de esta discusión a Jesús, casi le apedrean. O sea, todo fue muy caótico, porque Jesús dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces, claro, utiliza la expresión hebrea de Éxodo, que es el tetragramaton, donde están estas 4 raíces hebraicas que se adjudica a Dios cuando tuvo la forma en que en la zarza y se presenta ante Moisés para la liberación de su pueblo. Entonces, es muy curioso porque, claro, cuando eres tan devoto, imaginemos hace 2000 años, el judaísmo era in extremis, es decir, tú hacías algo malo y podrías llegar a la muerte. En la actualidad, tal vez, el sistema ortodoxo a nivel de leyes no lo permite y nosotros aquí tampoco. Sería muy extremo que le quitaran la vida a una persona o demás porque no sigue un lineamiento de unas leyes. Y claro, Jesús dice, no, es que antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús en ese momento se estaba adjudicando que él era Dios. Y era muy complejo, claro, porque el Islam plantea de que ellos vienen siendo descendencia directa de Ismael y lo tienen como ese patriarca o esa persona principal. Es verdad que nosotros también compartimos que en la genealogía de Jesús Abraham está. Pero Jesús está diciendo, claro, hay una genealogía desde Adán directamente, porque enlazar a Abraham es enlazar a Adán, y si tú enlazas a Abraham con Adán, enlazarías a Jesús en su genealogía con él. Y dices, Jesús plantea, pero es que antes de que toda la genealogía existiera, yo soy. O sea, yo los creé y soy. Es que es muy complejo porque la cristología plantea de que Jesús es ese hombre, ese Dios que se hace hombre, habita entre nosotros. Y es muy complejo porque Jesús en ese momento está diciendo, yo creo el ser humano, yo soy antes que Abraham, yo formé a Abraham, yo hablé con Abraham, ahora estoy hablando con ustedes y seré.
es que el yo soy no solamente es, simplemente es en el puntual, es yo soy el que soy. Y la expresión soy radica en lo atemporal. O sea, Jesús es supratemporal o está por encima del tiempo, Él no es creado. O sea, Jesús es Dios creador, pero no es creado, es muy complejo. Para muchas personas Es la existencia en sí misma. es la Es lo que existencia en sí decíamos. misma. Y entonces es curioso porque Jesús en ese momento les está diciendo a todos letrados, el top máximo en teología del mundo en ese momento del judaísmo, es que yo soy Dios. Claro, y el versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. O sea, era muy complejo porque si tú notas, Jesús dice, yo soy el que soy, y yo me imagino al primer judío más ortodoxo de 70 años agachándose a tomar una piedra para pegarle una pedrada a Jesús. Decirle, no, es que hay que quitarle la vida. Entonces dice que Jesús se esconde, ahí está su 100% natural, o sea, su naturaleza humana. Jesús no dice, yo soy el que soy y se adjudica un poder de Dios y escapa, no, dice, se esconde, o sea, porque Él cuida su vida. Entonces, el texto literalmente demuestra esa fragilidad de Dios como hombre. O sea, Jesús sentía dolor. Si Jesús en la carpintería estaba haciendo y se golpeaba, Jesús sentía dolor. No es, soy Dios, no me duele. Entonces, Él está afirmando de que Él es Dios, pero el versículo contigo está diciendo, pero Él también es frágil, es 100% hombre, viene una descendencia, pero no deja de ser Dios. Entonces, claro, es interesante porque Jesús dice que sale del templo y se va en medio de ellos. Yo, como cualquier ser humano en una situación compleja, le pide a Dios que le ayude y Dios puede utilizar ciertos factores físicos para poder ayudarte. Yo también considero que Jesús en ese momento fue ayudado por Dios, o sea, como cualquier ser humano puede ser ayudado por Dios. Entonces, esta parte que compartimos con ellos, claro, es muy compleja porque cuando tú le dices a una persona que practica el Islam que nosotros también venimos de Abraham, entonces es como... Claro, eres de la familia, pero una familia lejana. O sea, no eres como, sí, venimos del mismo padre a nivel profeta y lineamiento, pero tú eres ese hijo Desviado. Desviado. Claro, y claro, la Biblia plantea de que se le iba a dar un hijo de la promesa y que debería ser Isaac con Sara. Y sabemos el contexto de Agar. Y la verdad que nunca he tenido la oportunidad de plantearle a una persona directamente qué se siente la acción de Abraham al haber estado con Agar, haber salido Ismael y defender, porque para el cristianismo Ismael sería la oveja perdida y dentro de la Biblia radica sus acciones, que también fue un chico un poco problema. También Isaac, en su momento, desde las genealogías vienen las tribus y demás, plantear quién sería entonces la oveja negra, porque para mí sería Isaac y Ismael, perdón, y para ellos sería Isaac. Entonces es muy complejo tener que discutir, o no discutir, pero sí compartir ideas con otra persona que no piensa lo mismo que tú. Entonces, claro, respetamos a Abraham, sabemos que lo tenemos como uno de nuestros patriarcas. De hecho, Jesús, cuando estaba diciendo esto, estaba muy cerca de donde casi muere Isaac por manos de Abraham. Cuando lo lleva al monte Moriah, ¿y qué le dice? Es que tú eres el holocausto. Y entonces en ese momento aparece un cordero y toda esa acción simbolizaba que Jesús iba a ser ese cordero dentro de esa familia que estaba siendo un poco compleja y que Isaac era el hijo de esa promesa donde vendría el lineamiento. Entonces, para nosotros, ese hijo que cumple el lineamiento y la genealogía hasta llegar a Jesús, que es Dios, es Isaac. Entonces, claro, tener este tema de discusión ya va un poco a más un juego de palabras y tratar de convencer a una persona de que nosotros somos los hijos buenos es más complejo, ¿sabes? Es muy complicado. Entonces, más o menos es intentar entender. No es simplemente erradicar mi pensamiento y decir es que es así y los hechos lo demuestran y esta es la acción y estas las circunstancias y está así. Y compartirlo, poder discutirlo y poder hablarlo. Porque es verdad que si algunas personas, como tú lo compartías, Socias, has podido leer el Corán, yo también he podido, no todo, pero ciertas partes de él, sí es verdad que tiene lineamientos y partes donde pareciera y estuviese citada la Biblia. Es decir, como que hay trozos que tienen mucha similitud. Y es donde te planteas, claro, es muy fácil que un cristiano
practique Islam y que una persona que practica Islam se vuelva cristiano. ¿Cuál es el gran punto o conflicto entre que una persona que practica el Islam venga al cristianismo? Realmente no es no es la teología, realmente es el comportamiento social, porque tiene que renunciar prácticamente a su familia, a su contexto. Nosotros no. Un cristiano, si yo en este momento les dijera, chicos, es que quiero cambiar de creencia y me quiero pasar al Islam y estoy yendo y estoy en ese proceso, probablemente no tendría que renunciar a muchas cosas, como familia, amigos y demás. Pero cuando estás en un lugar donde solamente y hasta por ley debes practicar esta religión, este es el problema, el punto complejo, donde realmente radica. Entonces, es más complejo el tema de lo social. Así que consideramos nosotros como cristianos que no somos esa parte distinta a nivel familiar de lineamiento como Isaac. Creemos que pues podemos ir por allí y aparte de eso compartimos que son dos hermanos. O sea, tampoco somos distintos. Significa que venimos de una familia, una rama lineal y que podremos entender de que Jesús, al citarse que Él era Dios, al decir es que, claro, yo estuve con Abraham, pues directamente tenemos esa similitud de creencias. Y llegar a una persona, poder compartir este contexto es un gancho. Porque a veces algunos dicen que puede ser un problema. Pero entonces, ¿cómo haces para llegar a una persona que practica el Islam? Pues ya tienes, siendo tú cristiano, el primer punto de partida hablando de Abraham. Y ahí puede empezar una buena conversación. Un dato de color, ellos lo ven al revés. Ellos ven que el mayor era Isaac, que el menor era Ismael, que el de la promesa era Ismael. Eso hablando con mis amigos me lo dijeron, es justamente, nosotros lo vemos al contrario. Por ser el primogénito. Eso es. Y el que importa es Ismael. ¿Por qué? Porque fue el menor, el deseado. El no deseado era Isaac, según ellos. A mí me parece que es que o sea, sí que es verdad que puede ser una entrada a la conversación, pero estancar la conversación en qué hermano es el escogido es una trampa en realidad, porque al final, fijaros, el diálogo del islamismo es Ismael es el elegido y nosotros somos sus descendientes. Del judaísmo, Isaac es el elegido, nosotros somos sus descendientes. Y viene el cristiano y dice, vosotros infieles que no habéis respetado el pacto, Dios os ha desechado, nosotros somos los escogidos. Cuando en realidad la Biblia no habla de un hijo físico de sangre, habla de el hijo de la promesa, el hijo del pacto, el que tiene una relación con, el que sigue los pasos de su padre, ¿no? Al final sabemos que Ismael también se convirtió al Dios de Abraham y tuvo una relación de pacto con nuestro Dios. Que luego han surgido muchos problemas y sus descendencias y hay un diálogo interreligioso interesante, pero al final es que nosotros tenemos que elevar el diálogo, ¿no? Y aquí tenemos que ser capaces de superar todos los prejuicios, los preconceptos, las presunciones sobre el otro, sobre lo que... Y realmente acercarme al otro y ver qué es lo que piensa y cómo puedo traducir y acercar eso al Dios del pacto y ver cuál es la verdadera problemática, que no se trata de sangre, de heredades, sino que se trata de una relación que transforma y que cambia a una persona. Que eso es lo que realmente nuestro Dios busca, ¿no? en nosotros y para nosotros también. Sí, además cuando se habla de la preexistencia de Cristo y Él está hablando con los judíos, el planteamiento es quién eres y dónde vienes. Nosotros, si es verdad que no, cuando una persona llega y quiere aceptar a Jesús, no le hacemos la pregunta de dime tu descendencia, dime tu linaje y yo te diré si puedes creer o no creer en lo que yo creo. A Jesús lo intentaron tomar, engañar y decirle, no, ¿tú qué eres? ¿Tú eres samaritano? O algunos le decían, es que un demonio tienes. Y por eso los evangelios, de hecho el evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesús diciendo, no, es que viene, y Lucas también, tú vienes siendo un descendiente directo desde Adán.
Pero Jesús no se queda ahí, como dice Naikari, o sea, Jesús no se queda en un tema de sangre. Él no dice, no, entonces es que yo vengo de la descendencia directa de David y yo vengo del león de Judá, no. O sea, Jesús, lo que pasa es que Jesús tenía que afirmar que era Dios. Porque como dijo Andrea, en el Antiguo Testamento había una introducción, pero es que el Nuevo Testamento radica cuántos son, quiénes son y cuáles son sus funciones y su propósito. Y ese momento que tuvo directamente Abraham e Isaac con el Cordero, era ese simbolismo directo de que Jesús vendría y moriría por nosotros y Él sería ese sacrificio real. Y ahí es donde realmente ese gancho que nos podría crear una buena conversación tiene que finalizar en Jesús. Y es el propósito final, ese punto final. Así que hay mucho por aprender y entender de que, perdón, de que estas personas necesitan de Dios. Y que nosotros no podemos ser jueces, sino que tenemos que ser pues esos puentes para que ellos crean. Y el concepto clave también está en la salvación, ¿no? Correcto. Entender Eso es. que ellos comparten, como nosotros, el concepto de buscar salvación, ¿no? A través, y el punto es, ¿a través de quién o de qué? Exactamente, pero al final ellos comparten el concepto de queremos salvarnos, ¿no? Y hay que buscar estar cerca de Dios para salvarse. Entonces, a partir de ello es, oye, yo también quiero salvarme como tú, ¿no? Yo también quiero vivir para siempre. Sí. Yo también tengo ese deseo. Y entenderme algo, muchas veces las religiones mal entendidas, nosotros desde nuestro lado vemos mucho y criticamos mucho y existen muchos prejuicios y preconceptos sobre lo que el Islam mal entendido ha generado. Pero, ¿y el cristianismo? También. ¿No? ¿Qué ha generado el cristianismo mal entendido también, ¿no? ¿Qué sociedades, cuántas guerras, cuántas circunstancias nosotros también como el cristianismo mal entendido se ha generado? Por tanto, de los dos lados de la balanza está esto, ¿no? Entonces vamos a tratar, como decimos, vamos a tratar de hacer una inmersión cultural, vamos a intentar ir y poder entablar esa conversación, porque el Islam, también por consecuencia, lo está haciendo también, viniendo a los mundos occidentales a predicar el Islam y decir, oye, que aquí está la verdad, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros nos encontramos, sabemos que hay una guerra espiritual mucho mayor de todo esto, pero es donde el amor tiene que prevalecer, donde donde la misión tiene que conservarse. Y me gustaría preguntarte, Naikari, sobre les cuesta mucho comprender cómo, o sea, que pueden llegar a decir, oye, sí, Jesús es Dios, ¿vale? O sea, incluso pueden llegar después de conversaciones a aceptarlo, ¿no? Pero, y que ha muerto, eso ya es como que, ¿sabes? Como que... ¿Y que ha resucitado? Que ha muerto, y ha resucitado, es como, ya, vale, primero ya te acepto que quizás Jesús es muy importante, que es tal, pero que ha muerto y que ha sacrificado, ¿cómo podríamos explicarlo? Y con humildad, ¿no? Porque al final quizás nunca daríamos con la tecla exacta, pero ¿por qué era necesaria la muerte de Jesús y cómo podríamos explicarlo para que puedan entenderlo? Es que realmente la gran diferencia, o que en realidad es pequeña, ¿eh? La pequeña diferencia, pero que hace la gran diferencia, ¿no? Que es lo que muchas veces se dice, que en el mundo hay dos tipos de religión. La religión en la que el hombre tiene que trabajar para acercarse a Dios y la religión en la que es Dios el que trabaja para acercarse al hombre, ¿no? Y realmente se basa en eso. Porque fijaros que el Islam cree, ¿no? Que, o sea, cito la Shurat Sumar 39:53 del Corán, dice, Alá perdona todos los pecados, Él es el indulgente, el misericordioso. Fijaros, tienen un Dios de amor. Sin embargo, a la hora de lidiar con la pecaminosidad, Dios no se acerca al ser humano. Es el ser humano el que tiene que arrepentirse, orar y hacer buenas obras. Y con eso es salvo, ¿no? Pero fijaros que la pecaminosidad aquí está dibujada de una forma muy superficial. Es algo que yo puedo tratar conductualmente en mi vida. Es pura apariencia. Yo solo tengo que arrepentirme, te he hecho esto, está mal, no lo voy a volver a hacer. Tengo una relación con Dios porque es el amoroso y yo me acerco a Él como tal y hago bien. Y tenemos ahí las 5 oraciones diarias, ¿no? Todos los requisitos, que esto sí que lo utiliza. Es a lo mejor lo poco que estudiamos en el instituto sobre el Islam y lo que nos queda súper claro a todos. Pero fijaros que la Biblia describe el problema del pecado como algo mucho más profundo, que va mucho más allá y que no, la solución no es superficial ni puede estar basada en el ser humano. Porque está tan arraigado en nosotros
que necesita una solución muchísimo mayor. Y yo quiero aquí un poco que vayamos, ¿no? Porque, a ver, como definición del pecado, todos siempre vamos a 1 de Juan 3, Sí. que nos pone en un problema legal, ¿no? Pero hay muchas otras definiciones de pecado en la Biblia y a mí me gusta mucho la de el Salmo 32, 1 y 2, ¿no? Que hace como, bueno, si queréis lo leemos, lo tengo yo aquí ya buscado, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y utiliza 4 palabras diferentes, ¿no? Que en castellano nos las han puesto, bueno, hay 2 que encajan, a veces se repiten, dependiendo de la versión, pero intenta poner 3 o 4 palabras diferentes. Pero en hebreo tenemos 4 palabras bien diferenciadas, con sus 4 aspectos que nos hacen entender más en la problemática del pecado. La primera es transgresión, que es pesha en hebreo, y habla de un pecado voluntario. Es una rebelión activa en la que yo me aparto de Dios, ¿no? Es ese esconderse de Adán y Eva cuando Dios se acercaba y ellos se apartaron, ¿no? Luego está el pecado hatá, que sería el griego hamartía, que a lo mejor estamos más familiarizados con él, que es el errar al blanco. Yo sé dónde está la diana, quiero tirar a la diana, pero o tengo el arco destensado, o la flecha no está bien afilada, o mi puntería es desastrosa, total que no llego, o tengo demasiada fuerza y me paso, o no tengo tanta fuerza y no llego siquiera, ¿no? Entonces, este es el pecado por ignorancia o por incompetencia, o por inconsciencia. Y luego está la iniquidad, ¿no? El abón, que esta es la consecuencia más profunda del pecado. Habla de una distorsión moral, de un estado interno deformado. Algo que ni tú ni yo ya podemos, o sea, por mucho que trabajemos nuestra conducta, por mucho que trabajemos nuestra cognición, hay algo dentro que no llegamos. Y esa parte íntegra de nuestra identidad, de nuestro ADN, ahí ya necesitamos, pero una labor profunda y además definitiva de Dios. Y la 4ª palabra es el engaño, remillá, que a veces se repite en otras versiones pecado también, pero es una palabra diferente en hebreo, que nos habla de una falsedad, de una duplicidad, ¿no? Mi apariencia es, pero yo soy otra cosa. Luego en mi casa otra cosa. y eso es un poco con lo que, bueno, pues, fijaros, ¿no? Y hay muchas más definiciones que aún profundizan más en el concepto de pecaminosidad en la Biblia. Ahora, ¿cómo lidia Dios con todo esto? Es que el arrepentirme, orar y hacer buenas obras no soluciona la mitad de estos problemas. Es que aquí necesitamos algo mucho más. Necesitamos a alguien que pase de esa ruptura o esa deuda legal que tenemos, que solucione esa ruptura o deuda moral que tenemos y que solucione esa ruptura y deuda relacional que tenemos. Necesitamos a alguien que se acerque a nosotros y venga a rescatarnos. Pero mucho más que eso, o sea, necesitamos a alguien que medie. Se ha roto una relación. Entonces tiene que venir y presentarnos que no, que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios está dispuesto a morir por ti, a sacrificarse por ti, que está contigo en los problemas, que te acompaña. Y esa es la mediación que hace Dios con nosotros. O sea, Dios no media ante Dios por nosotros, Dios media ante nosotros por Dios. Necesitamos un maestro, necesitamos a alguien que nos enseñe cómo apuntar a la diana, cómo afilar las flechas, cómo tensar el arco, cómo desarrollar la fuerza necesaria. Un maestro que venga, que viva nuestra vida y nos enseñe cómo hacerlo. Necesitamos un transformador que lidie con no solo esa rebeldía interna que tengo de no me fío de Dios, sino que además lidie con esas marcas físicas, psicológicas que ha dejado el pecado en mí. Y ahí entra el proceso de santificación, en el que yo entro en un programa de entrenamiento, en el que Dios me va transformando con su amor, pero no termina hasta que Él no viene aquí y transforma mi cuerpo. Uh-huh. Esto es lo que Jesús aporta. Dios se encarna, Dios viene a vivir con nosotros, Dios viene a enseñarnos, Dios viene a presentarse y explicarnos cómo es Él. Y Dios viene también a pagar nuestra deuda legal. Es que Dios no puede ser justo diciendo,
has hecho mal, le has fastidiado la vida a tu prójimo, pero te perdono. No, es que eso no es justo. No es justo para la víctima, no es justo para la ley, no es justo para el que nunca ha metido la pata. Para los ojos humanos no es justo. No es justo. Dios tiene que decir, hay un castigo. Y de alguna forma tenemos que encontrar la solución para que se pague esta deuda que se ha creado y en el pagar esta deuda tu corazón se ha transformado, la víctima resarcida y el inocente vea un ejemplo de la importancia que tiene la ley. Y eso lo consigue diciendo, yo me pongo el pago sobre mí mismo. El Goel. El Goel, efectivamente. Entonces, esta es la gran diferencia. Pero, claro, ¿cuántos cristianos no tenemos esta comprensión tampoco de la salvación que Dios hace sobre nosotros, ¿no? Y nos acercamos a Dios como, sí, Dios es mi amigo, Dios me ama, jiji, jaja, está conmigo y ya está. Pero o el no... dispenser de bendiciones. Eso es. Eso es. Y al final no nos estamos dando cuenta, pero tampoco tenemos esta perspectiva de un Dios tan profundo, tan amante, a este nivel que quiere impactar nuestra vida, wow, completamente, ¿no? Es que es un amor que creo que muy pocas veces entendemos. Creo que no hay personificación del amor más grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El saber que tú te merecías todo eso y hay otra persona que no se merecía morir, pero ha sufrido lo que tú te mereces para que tú tengas lo que no te mereces, que es la vida eterna, que él sí que tendría. Sí. Es algo trascendental. Pero, y que eso es trascendental y ya impacta y conquista la vida de todo el mundo. Pero es que además no es un Dios que simplemente paga el cheque y se va. Es que es un Dios que se queda a tu lado, te acompaña, te lleva de la mano. Cuando caes y fallas te vuelve a levantar. Venga. Y que estará contigo eternamente. Efectivamente, y te prepara para una amistad eterna con él. O sea, y que tú, a pesar de equivocarte, dice la Biblia que él viene y llama a tu puerta, a la puerta de tu corazón y te dice, estoy aquí, si me necesitas sigo aquí, no me he ido. Y año Solo tras abre año. la puerta y ya está. Eso Ya haré es. lo demás. No hace falta nada más. Abre tu corazón porque él está ahí para ti, para salvarte, para ayudarte, para quererte, para amarte, para todo. Pues muchas gracias, amiguitos. Ha sido una conversación yo creo que muy buena, muy profunda y es una conversación que este amor justamente tiene que ser el motivante para poder compartir el amor de Jesús, ¿no? Y siento que el punto central está ahí, ¿no? O sea, no nos vamos a poner a debatir, como muy bien decíamos, ¿no? ¿Quién es el hermano bueno? Pero sí que podemos tener una conversación y sabemos hacia dónde tiene que tender nuestras conversaciones, que es a Jesús, ¿no? E ir entendiendo que existe un problema del pecado que ellos entienden y que nosotros entendemos, ¿no? Y hay un vocablo que también compartimos, que es pecado, ¿no? Que es una transgresión moral, que es una transgresión a nuestro Dios, que es algo que le hacemos mal a nuestro Dios. A partir de eso, es decir, cómo alcanzamos la salvación, ¿no? Y poder hablar de ese Jesús y la Biblia es clara, ¿no? Dice, si no lo predicáis vosotros, no os preocupéis porque las piedras van a hablar y si hace falta en sueños aparecerme, en sueños me apareceré. Ahí donde quiera que vosotros no lleguéis, yo llegaré de formas que vosotros ni siquiera imagináis. Simplemente me presentaré a una persona y les diré, esto que tienes en la Corán y que has leído durante mucho tiempo, este que tienes, lo tienes como un profeta, no es un profeta, sino es Dios. Y ha venido a salvarte y ha muerto en la cruz por ti y te quiere dar salvación. O sea, a partir de eso, las personas dejan sus familias, ¿no? Muchos de ellos, incluso en países musulmanes que no se habla, ¿no? Nosotros hablamos de la persecución durante mucho tiempo, pero hay muchos países musulmanes hoy en día donde hay mucha persecución de cristianos. En África, por ejemplo. O sea, nosotros siempre pensamos en Arabia, ¿no? Pero si piensas en África tiene países mayoritariamente musulmanes y hoy en día hay muchos cristianos que están siendo casados en muerte por sus creencias y familias que están también o jóvenes que abandonan la creencia del Islam donde son apartados por completo y que no pueden volver a ver a su familia nunca más en la vida. Y ahí está el tema, ¿no? La creencia en Jesús que es algo que queremos hablar, ¿no? Confiamos también que el Señor es justo y bueno, donde Romanos 4 nos dirá que hay gente que es ley en sí mismo y que son tan devotos a lo que ellos mismos creyeron que el Señor encontrará salvación para ellos en el caso de que así lo vea, y eso al final es algo que nosotros no podemos controlar y que es algo que nosotros lo dejamos en sus manos porque sabemos que es justo y amoroso, pero en el camino hay que predicar a Jesús, ¿no? Y hay que hacerlo a tiempo y a destiempo y con las mejores herramientas posibles, ¿no? Y Jesús
encuentre una conversación con la mujer samaritana de una forma en la cual puede llegar a ella, puede tocar su corazón, puede hacerla sensible, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Nosotros no podemos ir sin conocimiento e intentar, yo conozco, no, tenemos que ir a conocer, a profundizar, a comer con ellos un buen cuscús, ¿no? A estar ¿sabes lo que te digo? A compartir, y a partir de eso intentar tener conversaciones que sean profundas, transformadoras y que lleven a lo que nosotros creemos más importante, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias. Gracias de corazón, porque ha sido un tema muy bueno. Espero que también que estás en casita te haya gustado, de verdad. Y si te gusta, por favor, déjanos aquí abajo en los comentarios. También aporta alguna conversación que has tenido tú con alguna persona que practique el Islam y cómo ha sido esa conversación. Cuéntanos un poquito de esto. Nos encanta poder leerte en los comentarios. Te prometo que los leemos semana a semana todos vuestros comentarios, incluso los malos, ¿vale? No seáis malos con nosotros. Así que, nada, os queremos un montón. Esperamos que ahí, de donde quiera que nos veáis, podáis compartirlo, podáis dialogarlo, podáis debatirlo, y que esto sea pues un motivante primero para irse de voluntario y misionero a países que practican el Islam, que esto pueda ser también algo que os lleve a estudiar teología porque queréis estar más interesados, os lleve a ser profesores de antropología, de historia, de lo que sea, y cualquier cosa que esto haya sido motivante. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios de poder estar aquí en tu pantalla, en tus oídos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo Inverso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.